Muy bien, buenos días. Les saluda Patricio Proaño. Es nuestro primer programa con Germán Muenala desde la Plaza de los Ponchos de Otavalo. El día de hoy inauguramos este programa informalmente y en esta ocasión con la concejala municipal, ingeniera Ercilia Castañeda, aspirante a la alcaldía de Otavalo. Así que bienvenida a esta nueva programación que ofrecemos y ponemos en consideración de la ciudadanía. Bueno, pues mi estimado Patricio, para mí igualmente saludos a Germán, es un honor estar en el primer programa, tener ese privilegio de estar inaugurando pues este programa informalmente sí, efectivamente este espacio que sea para conversar de todo lo que es Otavalo, ese Otavalo que nos une, ¿no? Indígenas, mestizos, el campo, la ciudad. Entonces, en ese sentido, invitarles también pues a quienes nos están mirando este programa que puedan compartir a través de sus redes sociales, que se pueda difundir. Y que nos pongan sus comentarios, ¿no? Los comentarios es muy importante porque de esa manera nosotros podemos construir pues ese Otavalo que queremos. Así es, así es. Bueno, una de las características mías ha sido siempre, hablando con frontalidad y procurando que mis invitados no me toreen, ¿no? Así que las respuestas también puntuales. ¿Por qué la aspiración, que es muy legítima, por cierto, a la alcaldía de Otavalo? A saber, hay muchos precandidatos, muchos nombres que posiblemente ya se pongan en consideración de la ciudadanía del Cantón Otavalo, pero que yo sepa formalmente o de alguna manera pues ya están presentadas precandidaturas, son del actual alcalde, del exalcalde Mario Conejo, de Raúl Amaguaña y ahora la tuya. ¿Cómo miras a tus posibles contrincantes? Bueno, pues primero decirte que el manejo de la cosa pública debe ser bastante responsable. Me remito al tema de la gestión municipal. No se puede improvisar. Debe haber una formación, debe existir una planificación. Es de mucha responsabilidad. Otavalo, que ha sido conocido a nivel mundial, y ver que Otavalo era la segunda ciudad más visitada hace 30 años y ahora llegar al 9º. Imagínense esa posición que Otavalo está ubicando. Entonces, en ese sentido, requiere de una responsabilidad para las futuras elecciones, por un lado. Por otro lado, dentro del movimiento Pachacuti, yo represento a la concejalía, a la parte rural. Mi trabajo es en función de todo el cantón y en representación de Pachacuti. En ese sentido, más bien, las decisiones nosotros internamente tomamos colectivamente. En estos momentos, sí, más bien sí me ha tomado en cuenta como precandidata. Están realizándose las consultas internas a cada una de las parroquias. Entonces lo que queremos es que realmente a Otavalo, sobre todo desde Pachacuti, podamos dar una alternativa seria, una alternativa responsable, de tal manera que podamos construir un Otavalo turístico, productivo, Patricio. Sí, yo creo que hay que definir las políticas de desarrollo, ¿no? Definirlas y presentarlas a consideración de la ciudadanía. Pero la pregunta era puntual. ¿Cómo miras a tus contrincantes? Y eso conlleva también otra respuesta que implica cuáles son las reales posibilidades como candidata de Pachacuti, para lo cual sería necesario alianzas, porque de lo contrario, un poco difícil, ¿no? Entonces, concreto, ¿no? Tus contrincantes, ¿cómo los miras? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Y qué posibilidades tienes tú como Pachacuti o con Pachacuti con alianzas con el resto de partidos? Bueno, más bien pues todos están en todo su derecho. No obstante, insisto, para una representación a nivel de cantón requiere de una formación. Sí, nosotros más bien al interior de Pachacuti nos hemos preparado, no solamente en los cuadros como figuras, sino también todo el proceso
sobre todo en el plan de gobierno, pensando en Otavalo. En ese sentido, más bien, nosotros estaremos ya oportunamente realizando ese trabajo. Obviamente que aquí en Otavalo es muy importante que se establezcan estas alianzas, porque debemos pensar en Otavalo, no dividirnos, porque realmente es asombroso. En los últimos meses hemos podido ver, fíjate, varios movimientos locales que se han estado creando. Está en su derecho, pero vemos también que en democracia es muy importante que se pueda trabajar en función de consensos, que es tan importante, necesario. En ese sentido, Pachacuti estará abierto. Nosotros hablaremos, conversaremos, tanto con la parte urbana, con la parte rural. ¿Importan las ideologías? Es fundamental, es fundamental. ¿Te aliarías entonces con Creo, que es de derecha? ¿Te aliarías con el Partido Social Cristiano, que es de centro derecha? En fin, porque eso conllevaría, si es que se quiere marchar firme, no ventaja, pero alguna posibilidad de éxito, porque solos yo creo que bastante difícil. Hablemos la plena. Por eso las alianzas siempre están en el marco de la Y interculturalidad. por eso la pregunta también de las ideologías. Intercultural. La interculturalidad será para nosotros el punto de partida, y sobre todo también el tema de empleo. Fíjate, si es que la familia tiene empleo, tiene ingresos, está garantizada su alimentación, está garantizada la educación, la salud. Entonces, en ese sentido, habrán temas que no lo compartamos, seremos muy respetuosos, pero lo que sí nos une es Otavalo. Es lo que debería unirnos, pero a ver, un poco me estás toreando, parece que has visto vos, o eres muy seguidora del cordobés, de Manolete, etcétera, etcétera, y me toreas muy bien. Así que voy a ser más puntual. ¿Qué posibilidades tiene el actual alcalde de su reelección, tomando en cuenta que tiene pues la maquinaria municipal, está desplegando, de lo que conozco y entiendo, una labor en el sector rural, lo cual obviamente en gran parte sería revertido en votos? Vamos uno por uno. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que las autoridades tenemos esa obligación de trabajar por Otavalo, y está en su obligación de ejecutar. Y hay varias obras, tú has dicho, hay varias obras en el cantón que están inconclusas, que están mal ejecutadas, que están pagos. A ver, yo no he dicho eso, no, yo no he dicho que... Pero bueno, hay varias, ¿no? Entonces, sin embargo, el ciudadano, la ciudadana tendrá que tomar la decisión, ¿verdad? Sí, entonces en ese sentido, más bien, nosotros siempre estaremos dando una alternativa, una opción para que Otavalo tome la decisión. ¿Cómo le ves a Mario Conejo? ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, él tendrá su trabajo, él ha estado 14 años, lo que más bien ha sido muy claro en la consulta popular Otavalo, Ecuador, al expresar en que necesita cuadros nuevos, líderes, esta alternancia que tan importante que es. Entonces, en ese sentido, más bien, aquí nosotros no estaremos acompañándoles, ni tampoco buscar alianzas con cacicazgos, no. En eso sí, Pachacuti ha sido muy claro. En ese sentido, nosotros siempre estaremos dando esta oportunidad a las nuevas generaciones. ¿Qué posibilidades le das a Raúl Amaguaña, que fue presidente de los cabildos quichuas urbanos, ¿no? Y presentó en mi radio, en Radio Armonía, en días anteriores, su candidatura? Es decir, no oficializó ni presentó, manifestó que en efecto estaba de precandidato a la alcaldía. ¿Qué posibilidades tiene él? Bueno, nosotros como Pachacuti y Ercilia Castañeda no nos debemos de preocupar, los candidatos, lo que debemos preocuparnos es nuestro trabajo interno. Entonces está en su derecho. Más bien, yo quisiera más bien compartir lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y no solamente como personas, sino como colectivo. En ese sentido, más bien, nosotros seremos respetuosos y más invitar a Otavalo a que se puedan sumar, juntar, ya que nosotros no estamos experimentando, ya lo hemos demostrado en el caso de legislación, de fiscalización, hemos denunciado actos de corrupción con toda la frontalidad y la seriedad del caso. Hemos presentado proyectos de ordenanzas que les dan esa alternativa, que le dan esa herramienta de construcción a ese Otavalo que queremos. Sin embargo, no ha habido ese compromiso, pero bueno, ahí está dada, y en ese sentido nuestro accionar irá en el camino que ya estos 4 años ya lo hemos demostrado, Otavalo. Existe una ley
vigente de elecciones, que se la llama el Código de la Democracia, pues da asignaciones similares de igual cantidad a los diferentes aspirantes. Pero esto implica que ya en el desarrollo de la campaña, realmente, en términos verdaderos, tangibles, sea tan así, entran todos, en otras palabras, en igualdad de condiciones. ¿Entrarías tú en igualdad de condiciones que el actual señor alcalde, por ejemplo, o no? Eso es un tema que sí se debe analizar. Primeramente, vivimos en una sociedad machista, y así hay que decirlo, que las mujeres somos discriminadas, al menos indígenas, en triple condición. Una por ser mujer, la otra por ser indígena, y la otra por ser del área rural también, ¿verdad? Son esos estigmas que todavía nosotros lo tenemos, el primer factor que debemos superar. Y ese es ese reto que nosotros procuramos que podamos romper todas esas estigmatizaciones que lo hay. Y por otro lado, en el tema de condiciones, obviamente que cualquier movimiento y el partido político, y en este caso Pachacutic, sí, las condiciones son diferentes. Por ejemplo, si es que el actual alcalde estuviera buscando la reelección, y eso lo ha dicho públicamente, entonces tendrías de todo ese aparataje, ¿verdad? También de otros cacicazgos de 14 años, también que han estado en las funciones. Sin embargo, todo eso, más bien nosotros lo asumimos como un reto. Eso nos también motiva a organizarnos, a difundir y sobre todo a comprometer a la ciudadanía para que le tome la decisión. ¿Crees en las encuestas? ¿Crees en las encuestas? Buenos días. Perfecto. Bueno, depende, más bien uno de los componentes de mi trabajo, una experiencia que lo tengo, es efectivamente en las encuestas, en los censos, porque eso ha sido mi aporte para que pueda determinar indicadores de las nacionalidades y pueblos, la situación social, económica, incluso política, y yo sí las creo. Sin embargo, es cómo le hacen uso a esa herramienta. Yo recuerdo que en el año 2014... ¿Cómo hacen uso quiénes? ¿Los que contratan las encuestas? Bueno, ahí desde los varios actores políticos, por ejemplo en el 2014, fíjate, en la encuesta no aparecía Ercilia Castañeda, absolutamente para nada, ni siquiera con figura, pero ocupamos inclusive primeros que antes que el concejal que representaba del actual alcalde, por ejemplo, de Fuerza Ciudadana. Entonces, en ese sentido, es muy preocupante cuando estas herramientas, que son herramientas para la toma de decisión, se maneja al libre albedrío. En ese sentido, yo no las comparto, pero sin embargo, por mi experiencia profesional, las encuestas son herramientas muy válidas, muy útiles. Como que no me quedé muy satisfecho respecto de que, a ver, ¿importan o no las ideologías el momento de entablar diálogos que pueden llevar a consensos y acuerdos para enfrentar con éxito una candidatura como la que se está planteando de parte de Pachacutic al poner tu nombre? Bueno, ahí pues más bien Pachacutic no estará, y considero en lo plano personal también el tema de la corrupción. Cuando hay actos de corrupción, ¿cómo poder aliarnos, no? Cuando hay estos antecedentes, o cuando hay cacicazgos, o cuando hay también que no ha hecho sus políticas el beneficio para el cantón. Entonces, en ese sentido, más bien siempre estaremos procurando siempre el bienestar, el beneficio de la mayoría. Ya, pero un poco... yo quisiera más precisiones. El momento en que te había planteado en el segmento anterior hacer entablar diálogos, por ejemplo con Creo, por ejemplo con el Partido Social Cristiano, pues yo quisiera que ahí seas más precisa, o sí o no. Y cuando hablas de corrupciones, etcétera, ¿por qué no vamos precisando y concretando? Y esto me llevaría también a pensar que van a enfocar la campaña en contra de, lo cual no sé pues hasta qué punto sea acertado, si es que estamos hablando por otro lado del otavalo que los otavaleños necesitamos. Bueno, más bien siempre
es necesario trabajar en función de una propuesta, no en una contracampaña, y eso no le vamos a caer también en ese juego, más bien en una propuesta en función de la potencialidad que tiene Otavalo, en función de las necesidades, de los problemas que existen, entonces dar una alternativa, ¿verdad? En ese sentido, más bien, el tema de las alianzas para nosotros, sí, el eje conductor va a ser la ideología, trabajar por los más necesitados, por las mujeres. En esa línea, nosotros estaremos analizando una decisión colectiva que lo vamos a tomar, porque nosotros también hemos analizado a nivel nacional, te comento, Patricio, a nivel nacional es una realidad. A nivel local estamos varios actores, entonces en ese sentido más bien hemos de alguna manera analizado y llegado a un cierto acuerdo, si cabe el término, de que podamos ver la realidad local y en función de eso poder nosotros avanzar con esta propuesta alternativa para Otavalo para el 2019 y para los próximos años también. Entonces en ese sentido siempre será necesario que en Otavalo lleguemos a consensos. Obviamente... Sea con quien sea. Quiero decir, con partidos o movimientos políticos. Bueno, ahí nosotros tendríamos que ver la afinidad que tenemos, porque qué temas nos unen, porque no es porque solamente queremos los votos y hay que unirnos, sino más bien tenemos que ver qué puntos nos unen. La regeneración urbana, el alcantarillado, el agua potable, canchas deportivas, políticas de turismo a las que te referías al iniciar el programa, etcétera, etcétera. ¿Tienen ideología? Esa es la pregunta. ¿Cómo no? Pues el tema de pensar sobre todo en esta articulación urbano-rural, que se garantice la alimentación, que nos preocupemos del ser humano. Las obras de cemento es fundamental, no obstante, vemos que la parte económica es necesario, la familia si lo tiene, ingresos, tiene alimentación, tiene la educación, y eso nos ha dado ejemplo en varios territorios cercanos, inclusive hace años a Tutaqui, por ejemplo, otras ciudades que es necesario el dinamizar la economía, y en ese sentido nuestro fuerte y el eje de trabajo va a ser sobre todo la parte económica, el tema identitario, nuestras raíces tenemos que recuperar, sobre nuestra raíz, sobre la base de eso debemos también proyectarnos hacia el futuro, sin dejar de lado, porque aquí mucho se ha hablado de capital intercultural del Ecuador, pero de eso no ha pasado, del eslogan, digo eso, fíjate, tenemos 14 direcciones, de eso ha habido una sola persona, vemos en el nivel de, tenemos más de 700 entre funcionarios y trabajadores, y la participación indígena nos llega más del 27%, fíjate, entonces en ese sentido sí amerita una política intercultural que podamos implementar y así realmente podamos dar esa alternativa de turismo de producción para Otavalo. Hay un candidato más, un precandidato o aspirante que es el empresario Iván Endara Bolaños, que ha manifestado públicamente su decisión de correr por la alcaldía de Otavalo. ¿Has conversado con él? ¿Piensas conversar con él? A ver cuál es la alternativa que puede ser más viable o de mayor aceptación para Otavalo. Bueno, aquí que insisto, todos tenemos el derecho, pero también el manejo de la cosa pública no podemos improvisar, no podemos experimentar, cada quien tiene su experiencia, su trayectoria de trabajo. En ese sentido, bueno, nosotros no nos vamos a preocupar de los ciudadanos que están en su pleno derecho, y debo decirle que ha habido los primeros acercamientos, sí hemos conversado, en ese sentido nosotros hemos expuesto la situación, la coyuntura política que Otavalo está viviendo. En ese sentido más bien ya serán quienes lo analicen, pero nosotros siempre estamos invitando a que podamos juntarnos, podamos sumarnos, podemos a un solo puño caminar por Otavalo. Si es que se presentaren 8, 10 candidaturas, lo cual es legítimo, todo el mundo tiene derechos si es que cumple con los requisitos que establece la ley. Pero ¿eso le beneficiaría a determinada candidatura o no?
Bueno, en democracia todos pueden participar, no obstante, al menos desde nuestro punto de vista, no es recomendable que haya esta dispersión de candidatos, sino más bien es necesario que se pueda unirse, juntarse en función de los ejes temáticos, de los ejes que se va a trabajar por Otavalo. Entonces, en ese sentido, más bien, invitarles a quien nos está viendo por este medio también, siempre el movimiento Pachacutic, y al menos por la experiencia, como Ercilia Castañeda estará invitando a que podamos establecer un verdadero diálogo de construcción de propuestas, siempre pensando en Otavalo. ¿Es una precandidatura inamovible o puede, pues, en algún momento declinarse? Bueno, aquí la decisión no se toma individualmente. Hay otros partidos, movimientos que hemos visto por su capacidad económica que lo tenga, se autoproclaman candidatos. En este sentido, nosotros al menos seremos muy responsables de la decisión colectiva. En este momento, más bien, se está viviendo un proceso interno de consulta por cada una de las parroquias, por cada una de las estructuras organizativas internas que lo existen. Entonces, en ese sentido, más bien ha estado abierto que se pueda definir el mejor candidato o candidata en función de su trayectoria de trabajo, de su compromiso, de su responsabilidad. Entonces, más bien, es más, al interior de Pachacuti he sido quien ha pedido realizar esta consulta, de tal manera que no salga una candidatura de un acuerdo interno entre dirigentes, sino más bien que esto sea resultado de un proceso desde las bases. Ahora, es indiscutible que Pachacuti ha tenido desde algunos o muchos años atrás presencia política en la municipalidad. Todos los años ha puesto al menos un concejal o concejala. Eso es un hecho histórico, innegable, y así está. Pero en los actuales momentos, yo insisto en esta pregunta, sin acuerdos, sin negociaciones, entendiéndose por negociaciones el hablar, el poder conversar con el otro, pues posibilitaría el éxito de una candidatura de uno de sus miembros, en este caso de Ercilia Castañeda. Bueno, para nosotros, siempre y cuando compartamos las 3 líneas de acción, desde la creación de Pachacuti, que ha sido nuestro fuerte y nuestro aporte al Estado ecuatoriano. Por eso inclusive nosotros hemos denominado como los gobiernos alternativos. Estos 3 ejes son tema de la participación ciudadana, que en su inicio fue una propuesta desde el movimiento Pachacuti y se ha podido incorporar en las normativas, en la Constitución, inclusive ahora. El Consejo de Participación Ciudadana, que está en situación crítica, está en transición, aspiramos que se pueda retomar el rumbo, y a nivel local eso dio una alternativa. El presupuesto participativo fue una propuesta desde el movimiento Pachacuti, que eso ha trascendido y eso ha permitido ejecutar las obras. El tema de la rendición de cuentas, que es tan importante que toda la gestión municipal se pueda rendir cuentas, se pueda transparentar, y en ese sentido, si es que en estas 3 líneas de acción hay este entendimiento, ¿cómo no? Pues establecer estos acuerdos, estas alianzas para que nosotros... Hay una pregunta que no puede faltar, y con eso cerramos este primer programa de Informalmente con. ¿Cómo miras al partido de gobierno? Pues eso es imprescindible, no le podemos soslayar. Muy concreta la respuesta, por favor. Bueno, ahí el partido hay que tomar en cuenta que ellos estuvieron y ahora lo están. Estos escándalos de corrupción, la responsabilidad que lo tienen, entonces en ese sentido nosotros sabemos todo el aparataje que ellos tienen. No obstante, también nosotros estaremos presenciando con nuestra forma de organización, con nuestro diálogo, más bien nosotros siempre nos preocuparemos internamente como movimiento político. Obviamente, este programa estamos grabando para Munay TV, canal de YouTube. Suscríbase, entre a Munay TV en YouTube y suscríbase. Eso nos va a encantar realmente a quienes estamos al frente de este programa. Pero simultáneamente también estamos transmitiendo por Facebook, y de hecho han existido preguntas. Por ejemplo, el abogado Luis Yepes nos pregunta resultados respecto de la fiscalización
Pregunta que la trasladamos a nuestra invitada, Ercilia Castañeda. Bueno, pues Patricio, como decía, lo hemos realizado o presentado las denuncias con toda la frontalidad como vicealcaldesa y ahora como concejala también, con la responsabilidad del caso. Y son varias, pero yo me voy a remitir a dos puntualmente. El proyecto emblemático de Otavalo, que es la construcción del nuevo mercado, en el cual se determinó pagos en exceso por más de 1.680.000. Pero sin embargo, antes de decirnos ya eso ya está resuelto. Sí, está resuelto porque alguien denunció, alguien lo demostró. Y eso es la representación desde el movimiento Pachacuti. Otro proyecto, tenemos también una licitación de varios proyectos de adoquinados, de varios puentes, varias canchas sintéticas por 5,5 millones. Un contrato entregado a dedo, fíjate, y yo no lo digo, lo dice el CERCOV, la entidad contratante. Y pero hay una ley de contratación pública. A tal punto que llegó. Hay el portal de compras públicas. Hay el portal de compras públicas, el CERCOV recomendó que se declare desierto porque ese proceso era un proceso mañoso. Sin embargo, se hizo caso omiso. Ahora han transcurrido más de un año, no se ha avanzado. Sí, claro, tenemos ahí un puente que tuvimos que terminar con la cuadrilla municipal. 2 canchas sintéticas que están a medio hacer. Eso muchos dirán, pero eso no afecta. Claro que afecta al pueblo otavaleño, porque las obras inconclusas, mal ejecutadas, pagos en exceso, implica más impuesto para el otavaleño. Le está tocando el bolsillo del otavaleño. Y nosotros no estamos en contra de ninguna autoridad. Lo que nosotros queremos como fiscalizadores, por el mandato del pueblo otavaleño, es prevenir y exigir, recomendar que se corrija lo que está haciéndose mal. Entonces esto Otavalo debe conocerlo y eso es lo que nosotros hemos venido realizando. Y últimamente también hay un proceso de licitación de varios adoquinados, igualmente un proceso entregado a dedo, Patricio. Y eso lo dice el CERCOV. Entonces, las metodologías de evaluaciones no se están cumpliendo con lo que está determinando en la ley de contratación pública ni en el reglamento de la ley de contratación pública. Entonces, en ese sentido nos preocupa y más bien nosotros cumplimos con la función de informar y alertar lo que está sucediendo con la irresponsabilidad que se está manejándose, porque a nosotros sí nos preocupa que se toque el bolsillo del pueblo otavaleño. Hay una pregunta que no puede faltar tampoco y concretamente es, tú no eres una política improvisada y sabes que para emprender en una campaña política destinada, en este caso a la alcaldía, para el punto de partida de esta carrera, porque realmente es una carrera que se va a emprender, se necesitan recursos y eso tú lo sabes perfectamente. Bueno, el recurso económico me imagino. A eso me refiero. El recurso económico es necesario, pero no es indispensable. Hemos tenido candidatos presidenciales que no han podido comprar el carro con toda su riqueza. Aquí es muy importante. Y quienes intentaron comprarlo y no lograron tampoco, ¿no? Pero si es un recurso, el económico, pero no necesario. ¿Y cómo suplir eso? Porque y si no teoricemos mucho, no seamos prácticos. Más bien ahí nosotros hemos estado al interno haciendo todo el esfuerzo y esto lo vamos a organizarnos, vamos a realizar varias actividades y lo estamos haciendo también para que nosotros podamos tener fondos y realmente hemos hecho también ahorros, ¿no? Porque esto es un proceso que ya hemos venido trabajando y de ahí nosotros lo haremos con toda esa responsabilidad y estamos listos para afrontar esa responsabilidad. Muy bien, nuevamente les invitamos, amigos, suscríbanse a Munay TV, es canal de YouTube, suscríbase y eso nos va a privilegiar a quienes hacemos este programa, Germán Buenala y Patricio Proaño. Muchas gracias, Ercilia, por tu comparecencia en este primer programa. Muchas gracias a ti, Patricio.